que la Corte determine mantener las condenas a los sentenciados, pero también puede modificarlas o incluso dejarlas sin efectos, ¿no? Una de ellas, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonela, es familiar en segundo grado de la ex primera dama de México, Margarita Zavala, ¿no? Hay un compromiso por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se hará ese memorial en ese lugar. Con Enrique Peña Nieto, cuando él estaba en campaña en el 2012, un mes o mes y medio antes de las elecciones, se reunió con un grupo de padres de familia y les dijo en Ciudad Obregón que llegando él a la presidencia, el primer tema que abordaría, que trataría, sería el de la guardería ABC. ¿Cuándo volvió a tocar el tema? Jamás en todos sus sexenios, ¿no? Felipe Calderón en algún momento dijo que habría justicia, caiga quien caiga, tope donde tope, lo cito casi textualmente, y pues hemos aquí a 10 años sin que todavía esta justicia llegue. Me interesa que la ley se publique, yo lo hago por la memoria de mi hijo. Mi hijo falleció en la guardería, perdón, ahí es donde me falla, siendo que este mismo tema lo hemos tratado en anteriores legislaturas y lo tengo que decir sin encontrar ningún tipo de eco, ¿no? Realmente hablé con el gobernador, con el actual gobernador, se le solicitó a él en Hermosillo que hiciera de alguna manera en las gestiones para que se llevara a cabo aquí la legislación de esta ley. Desafortunadamente no hubo eco, no hubo respuesta. Al día de hoy, después de la tragedia de la guardería ABC, han fallecido 93 niños más en hechos distintos a lo largo y ancho del país, de los cuales 10 decesos han ocurrido. Él es Julio César Márquez, padre de uno de los 49 niños fallecidos en el incendio de la guardería ABC en Sonora en el 2009. A una década de los hechos, aún esperan que al menos los ya sentenciados 21 personas no evadan la sentencia, pues hay de por medio amparos que deberá de resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy los padres de los infantes llevan su peregrinar por toda la República Mexicana para que los congresos de los estados aprueben leyes que regulen el servicio de las guarderías. En entrevista, Julio César Márquez nos habla en dónde está parado el proceso penal, que sigue abierto. De la bancada de Morena, presentando la iniciativa de ley para la prestación de servicios para el desarrollo integral infantil del Estado, y pues dentro de todo siento pues esa emoción de saber que estamos haciendo lo correcto. Soy padre de uno de los niños que falleció en la guardería ABC y hace años trabajamos diferentes padres en este tema y vamos buscando pues que la ley se aplique, porque dentro del término o de la exigencia de justicia existe también esta exigencia de que no se repitan más hechos como el que pasó en la guardería ABC hace 10 años. ¿Cómo se llamaba el bebé? Mi hijo ya por nombre Julio César, al igual que un servidor, pero de cariño siempre le llamamos Yeye. Señor, en estos 10 años, ¿qué ha pasado con ese tema? ¿Hubo detenidos? ¿Qué le han dicho? Bueno, mire, en un principio, dando un poco de contexto, en un principio el tema fue tomado, por decirlo de alguna forma, por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora. Posteriormente lo atrajo la PGR, hoy Fiscalía General de la República. A 10 años le puedo decir que estamos muy cerca de concluir los procesos penales, donde ahorita hay 19 personas sentenciadas entre ex servidores públicos de los 3 niveles de gobierno y 2 de los expropietarios de la guardería, y se están dirimiendo juicios de amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Han de ser quizás meses los que falten para que la Corte determine a quién concede los amparos, es decir, tanto los sentenciados a diversas condenas, como los padres de familia acudimos a la Corte con amparos. ¿Y qué puede ocurrir? Que la Corte determine mantener las condenas a los sentenciados, pero también puede modificarlas o incluso dejarlas sin efecto, ¿no? Ese es el escenario diverso que puede existir. Que a 10 años aún no sabemos exactamente si quienes han sido señalados como responsables pues pagarán por sus responsabilidades, ¿no? O sea, siguen ustedes en la incertidumbre de que alguien pague por
por negligencia. Exactamente, los delitos que se les imputaron en un principio a los hoy sentenciados, ninguno de ellos es considerado un delito grave. Están sentenciados por homicidio culposo y puede ser este hecho tan relevante, puede ser motivo para que incluso, aún siendo sentenciados, algunos de ellos a varios años de prisión, pues no paguen con cárcel, ¿no? De los propietarios, ¿cuál es la posición que tienen ellos? ¿En qué situación están ahorita, me decía? Bueno, inicialmente pues hablamos de que eran cuatro socios de la asociación civil que dirigía la guardería ABC. Dos de ellos fueron exonerados de cualquier responsabilidad muy temprano en el proceso, en el mismo 2010, quizás 2011, no recuerdo exactamente, pero dos más siguieron sus procesos y fueron sentenciados, ¿no? Sandra Lucía Telles Nieves y Antonio Salido Suárez son los dos socios que hoy están sentenciados, pero que también están promoviendo juicios de amparo en la Suprema Corte buscando que sus sentencias queden sin efecto. Por ahí también se decía que tenía un familiar, la que en su momento fue la primera dama del país. Sí, de los otros dos socios que les mencionaba, que quedaron exonerados, una de ellas, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonela, es familiar en segundo grado de la ex primera dama de México, Margarita Zavala, ¿no? El juez en su momento determinó que al ser ella una socia capitalista y no operativa no tenía ninguna obligación de observar las medidas de seguridad en su guardería, por eso es que determinó que ella no tenía ninguna responsabilidad. ¿Por estos resultados ustedes se sienten un poco más tranquilos o no? Yo creo que la tranquilidad nos las dan otras razones, no eso, ¿no? De entrada, pues... Me refiero para que se haga justicia. Bueno, en ese sentido, yo creo en tal caso que no habrá nada que nos dé tranquilidad, porque definitivamente, desde nuestra opinión, y esto incluso hoy nos está concediendo cierta razón el actual gobierno federal, al reiniciar denuncias penales contra otros servidores públicos de mayor rango que en su momento no fueron ni siquiera señalados o llamados a declarar, como el exgobernador de Sonora, los exdirectores del IMSS, pues para nosotros ese era motivo de frustración y de decir pues no hay justicia. ¿Por qué? Porque el cerco de responsabilidades que se tendió inicialmente era de servidores públicos de mediano a bajo nivel, ¿no? Pero hoy con esta nueva denuncia que se supo a nivel nacional, que interpuso el jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social en contra del exgobernador Eduardo Burrs, pues se abre una ventana como posibilidad de que sea llamado a rendir cuentas, ¿no? Señor, ¿la guardería sigue operando? No, definitivamente no, la guardería quedó en ruinas. Es el lugar que está ubicado al sur de la ciudad de Hermosillo, en una zona muy populosa, una colonia muy humilde. Es motivo todavía de custodia por parte de la Fiscalía General de la República. No está liberado. No está liberado mientras se sigan los procesos penales. Lo que buscamos nosotros y que hemos encontrado eco en el actual gobierno federal es que en ese lugar se erija un memorial. Hay un compromiso por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se hará ese memorial en ese lugar. Esa es una de nuestras luchas, además de que está establecido en diversas leyes que favorecen a las víctimas de violación de derechos humanos o de delitos, ¿no? Señor, ¿los papás siguen unidos de los 49 bebés? Somos diversos grupos y esto fue desde un principio. Sí. Diversos grupos que hemos seguido caminos también diferentes en busca, eso sí, del mismo objetivo, que es la justicia, ¿no? Entonces, incluso, pues esto ha ocasionado en algún momento dado quizás algún tipo de desencuentro, pero lo importante es que todos llevamos ese camino, ¿no? La búsqueda de justicia. Y entonces, su andar por los estados, presentando esta iniciativa, ¿qué es lo que busca? Bueno, esta intención, este objetivo, tiene mucho que ver con de alguna manera darle sentido, si es que se le puede decir de alguna forma, a lo que ocurrió en la guardería ABC. No es posible
o nunca fue posible, nunca cruzó por mi mente, así como por la mente de otros padres, que la muerte de nuestros hijos fuera en vano. Pensamos, y hasta la fecha de hoy lo hacemos, que algo tendría que surgir de ello, ¿no? Y que no era justo que ya no estando ellos siguieran ocurriendo tragedias. Como han seguido ocurriendo, sí, pero de alguna forma creo que sí hemos avanzado. ¿Y cuál era el mecanismo para conseguirlo? Pues creando una ley que no existía hace 10 años, ¿no? Cuando pasó lo de ABC. Entonces, en memoria de nuestros hijos, en mi caso particular, en memoria de mi hijo Julio César, pues busco que ya no se repitan tragedias como la que él vivió en su momento. Ya la han presentado. ¿Cuántos estados ha recorrido ya usted? Bueno, hemos recorrido 14 o 15 estados. No les haré exactamente, no es algo que traiga muy presente el número exacto. Pero con la ley, algunos con la ley ya aprobada, pero buscando que la ley realmente se aplique. Y 4 estados, que de los 5 que faltan, pues son los que están ahorita en proceso de que hemos visitado, en proceso de que se legisle, ¿no? Es decir, hasta hace un año, 5 entidades de las 32 que componen pues, nuestro territorio, nuestro país, no tenían una ley de guarderías. Recientemente estuve en Oaxaca, estoy en contacto con diputados de Tlaxcala y de Veracruz, y hoy en Nuevo León faltaría nada más Campeche, ¿no?, por visitar. Y entonces estábamos hablando de que ¿cuántos estados ya la tienen? 27. Aprobada. 27 estados. En su mayoría, pues ha sido de tiempos recientes para acá, ¿no? De 3, 4 años. ¿Y por qué digo recientes? Porque la ley general se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre del 2011, acaba de cumplir 8 años, hace 4 días. Y esta ley establecía en su artículo 5º transitorio que todas las entidades tenían un año a partir de entonces para legislar. Es decir, que para octubre del 2012 todo México, todos los estados de México debían de tener su propia ley de guarderías. Y ya ve dónde estamos parados ahorita. Entonces, si Dios quiere un año más, a lo mejor ya tienen completo todo el territorio. Año, 2 años. Eso tiene que ser, máximo un año. Yo creo que de aquí a junio tiene que haber ya, porque incluso hay un compromiso en ese sentido. En reuniones que hemos tenido con el presidente de la República y con la secretaria de Gobernación, hay un compromiso de ellos de co-impulsar que las entidades legislen. Hay que recordar que en la Secretaría de Gobernación hay un área de enlace con los legislativos estatales, ¿no? Entonces, a partir de esto, ellos, pues sabiendo, por ejemplo, que nosotros como padres estamos impulsando acá, también se van a, de alguna forma, poner en contacto con el Congreso local para que esto se empuje. ¿Ustedes han tenido oportunidad de hablar con el actual presidente, sobre el tema? Bueno, sobre ese tema y sobre otros, ¿no? Pero ese concretamente se trató en la primera reunión que tuvimos con él el 6 de junio del presente año en Palacio Nacional. Nosotros habíamos hecho una solicitud de audiencia con él para tener una reunión, y el día 6 de junio se llevó a cabo. Posteriormente, el día 2 de septiembre, en Hermosillo se llevó la segunda y está pactada una tercera reunión en diciembre. ¿Ahí qué es lo que estarían viendo ya más en concreto en esta tercera? Tiene que ver estos temas que le estoy diciendo, el tema de la legislación, de las garantías de no repetición, la memoria, tiene que ver con el memorial, pero también tiene que ver con, por ejemplo, con temas de justicia, aunque no le compete actualmente al Ejecutivo el que haya sentencias para estas personas que les mencionaba. Sí puede el Ejecutivo exhortar al Poder Judicial para que haga lo que le corresponde, exhortarlo, apurarlo, urgirlo de alguna forma. Ese es otro de los temas, ¿no?, muy importante. ¿Usted cree que vaya a tardar todo este proceso de pues los amparos que han metido las personas que han estado sentenciadas para que se cierre el caso y ya no le den de alguna manera largas al asunto y que puedan liberarles también este lugar para que ustedes tengan donde recordar a los bebés? Bueno, está agendada una reunión con el ministro ponente de la Suprema Corte, de quien ahorita se me escapa el nombre, quien tiene el caso,
para el día, si mal no recuerdo, 8 de noviembre. Ya pronto. Ya pronto para pues surgirlo a que ya se pronuncie, que se lleve, a que se diriman los juicios de amparo, ¿no? Entonces, esperemos que no concluya el año, que sea antes que concluya el año, que ya estén los juicios definidos. ¿Ha sido difícil, señor, todos estos años dentro de este camino de la justicia y de lidiar con todo este tema, junto con un dolor que les va a perseguir toda la vida? Sí, la verdad que sí. Oiga, me hace una pregunta que inmediatamente me mueve muchas emociones, ¿no? Ha sido muy complicado, han sido años de mucho cansancio, muchas frustraciones, porque efectivamente llevamos un sentimiento interno, un sentimiento que jamás nos va a abandonar, que en ocasiones es un dolor fuerte, vivo, abrazador, en ocasiones es tristeza, pero nunca algo positivo. O sea, siempre habrá ese sentimiento por el que ya no está, pero además de todo lo ha hecho doblemente difícil el que tengamos que ser nosotros, que a 10 años sigamos empujando porque haya justicia, cuando en cualquier país que se precie del respeto a los derechos de las personas, el respeto a las leyes, este tema hubiera llevado incluso a renuncias o dimisiones de un primer ministro, de un presidente. En México, no. Vivimos en un país donde las tragedias se suceden frecuentemente, donde hay hechos que lastiman a tantas personas y donde nunca pasa absolutamente nada. Entonces es un país donde el dolor es recurrente por tragedias, y queremos sentar con esta lucha, queremos sentar un precedente donde se diga que alguna vez se pudo romper con esa inercia de impunidad que históricamente hemos tenido. ¿Usted ve algún cambio con este nuevo régimen presidencial? Bueno, en cierto sentido, concretamente en el tema de la guardería, a veces sí. Por supuesto que ha habido un cambio, porque primero que nada los dos expresidentes que antecedieron al actual presidente, pues jamás hubo un acercamiento de parte de ellos a nosotros. En este caso se han dado ya 2 reuniones con Enrique Peña Nieto. Cuando él estaba en campaña en el 2012, un mes o mes y medio antes de las elecciones, se reunió con un grupo de padres de familia y les dijo en Ciudad Obregón que, llegando él a la presidencia, el primer tema que trataría sería el de la guardería ABC. ¿Cuándo volvió a tocar el tema? Jamás en todo su sexenio. Y no quiero hablar desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista de lo que realmente ocurrió. El compromiso asumido, pero incumplido totalmente. Y de Felipe Calderón, que le tocó pues 3 años, prácticamente medio gobierno, pues podemos decir lo mismo, ¿no? Felipe Calderón en algún momento dijo que habría justicia, caiga quien caiga, tope donde tope, lo cito casi textualmente, y pues hemos aquí a 10 años sin que todavía esta justicia llegue. Quiero aclarar que no es una lucha personal, es una lucha de muchos padres. Hoy me tocó a mí estar aquí, pero creo que es una lucha que además nos compete a todos los mexicanos. Entonces están divididos los papás para sí, exacto. Para impulsarla. Exactamente, ¿no? Algunos tenemos oportunidad de estar aquí, otros en otra parte, pero le quiero reiterar que esta es una lucha de toda la sociedad mexicana, porque a todos como padres y madres usuarios de estos lugares nos debe interesar saber dónde están nuestros hijos, y sobre todo debemos de tener la certeza que al final del día, cuando vayamos por nuestro niño o niña a una guardería, lo vamos a recibir con vida y lo vamos a recibir bien, porque desgraciadamente ha habido muchos casos donde la madre va y su hijo ya está muerto, ¿no? Ya no queremos esas personas, el respeto a las leyes. Este tema hubiera llevado incluso a renuncias o dimisiones de un primer ministro, de un presidente. En México, no. Vivimos en un país donde las tragedias se suceden frecuentemente, donde hay hechos que lastiman a tantas personas y donde nunca pasa absolutamente nada. Entonces es un país donde el dolor es recurrente por tragedias, y queremos sentar con esta lucha, queremos sentar un precedente donde se diga que alguna vez se pudo romper con esa inercia de impunidad.